Amén. Bueno, les voy a pedir a las personas que les di el papelito, ¿sí? Hay algunas personas que les di un papelito, que puedan pasar con sus Biblias y hagan una fila acá, que vamos a leer varios versículos bíblicos y para hacer rápido esta parte, ellos nos van a ayudar. Lo que vamos a hacer ahora, rápidamente, antes de comenzar, es un repaso de la clase anterior, ¿sí? Aquellos que no vinieron, genial, porque vamos a repasar, y aquellos que vinimos, para que se nos fijen los conocimientos. Este es un resumen de la clase pasada, ¿sí? Fíjense, vamos a ver la persona a la izquierda. Es una persona que está identificada con el color negro porque está en el mundo, lo que decimos en el mundo, en una vieja vida, en una vida de perdición, de pecado, alejada de Dios, ¿sí? Vamos a leer Romanos 3:23. ¿Quién lo tiene? Bueno, lo leo en versión NTV. Dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Bien. ¿Por cuánto dice todos qué? Pecaron. Quiere decir que el pecado es el responsable que nosotros no podamos obtener la salvación en Cristo Jesús, ¿sí? Nuestro pecado. ¿Usted peca? Sí. Si no seríamos perfectos. ¿Quién no peca? Dígame, no la fórmula. Bien. ¿Usted practica el pecado? Ah, atento, ¿no? La clase pasada vimos que no practicamos el pecado como cristianos. Bien. Pero por nuestro pecado, simplemente, no podemos alcanzar la salvación. ¿Y cuál es el destino de la persona que no tiene la salvación en Cristo? Romanos 6, 22, 23. Esta es la versión NTV. No, NBI. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y no nos dice nada. 6, 22, 23, ¿sí? Ah. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Bien, lee de nuevo el último versículo, 23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Bien, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces, esa persona, sí, por tener pecado, dice que está lejos de Dios y tiene un destino de muerte. Ese es el destino de todas las personas antes de llegar a Cristo, ¿sí? Después, ¿qué pasa? En el momento, dice ahí, regeneración, nuevo nacimiento. Hay color rojo, eso representa, en esta ilustración, la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Cada uno de nosotros, ¿qué merecíamos por pecar? La muerte. Cristo se puso en el medio y dijo, atento, yo voy a hacer lo que ustedes merecían, yo voy a pagar ese precio que ustedes tenían que pagar, yo voy a morir para que ustedes tengan la opción de la vida. Entonces, cuando uno cree en Cristo, es cuando se produce, según lo que vimos en la clase pasada, el nuevo nacimiento. No nacemos de nuevo de la panza de nuestra madre, sino que nacemos en el Espíritu Santo. Entonces dice, ¿qué hago yo? ¿Qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Para que haya una regeneración en mi vida. Tengo que creer y recibirlo. Eso lo vimos en Juan 1:12. ¿Quién lo tiene? Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Bien, muchas gracias. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Sí? Más a todos los que le recibieron y a los que creyeron. ¿Creyeron en quién? En su nombre y en el nombre de quién? ¿Cómo? De Jesús. De Jesucristo, diga. ¿Sí? ¿Sí? Puede decir el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo. Puede decir en el nombre de Jesús también, pero es mejor decir Jesucristo, porque cuando la Biblia habla de Cristo, de Jesucristo, habla de ese Cristo que murió y que resucitó, ¿sí? Siempre hace la Biblia más alusión a Jesús, a la persona de Dios que vino a la tierra, ¿sí? Ese tiempo que estuvo en la tierra tenía el nombre de Jesús, pero después en el Nuevo Testamento se lo identificaba como Jesucristo, ¿sí?
Bien, entonces, además de tener fe en Él y recibirlo, tengo que arrepentirme de la vida que yo llevaba, entender que era pecador. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, gracias. Dice, entonces, arrepiéntanse, bautícense, para perdón de pecados, para recibir perdón. Cuando uno se arrepiente de corazón, hay perdón de parte de nuestro Dios. No importa lo que uno haya hecho. No importa qué maldad, no importa las cosas que hayan pasado en nuestra vida, no importa los pecados, nosotros ponemos jerarquías a los pecados, ¿verdad? Pero para Dios el pecado es pecado, ¿sí? Es inmundicia. Entonces el orgullo no es menos importante que matar a alguien, ¿sí? Tiene consecuencias diferentes, pero el pecado es pecado para Dios. Entonces el que se arrepiente de corazón recibe perdón de pecados. Y saben que perdón, ya va a estar la clase de perdón. Pero el perdón de pecados es cuando Dios quita, dice, quita los pecados. Ya no están más en nuestra lista, en nuestro repertorio. Ya no hay algo que nos identifique como pecadores. Todos esos pecados salieron de nuestra vida. Y dice arriba, ¿quién lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Y por medio de quién? Y eso está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, de nuevo. Sí, mejor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, gracias. Qué versículo poderoso de la palabra de Dios. A los que estamos hace mucho tiempo en la iglesia, es como que Juan 3:16, no, ya lo sabemos, ¿no? Como que es el versículo que... Y sin embargo, cuando uno lo lee, tiene tanto poder en nuestra vida de transformación. A ver qué se me va. Esas películas no las tengo yo, son para comprar. Un tiempo cuando había cada película y salía ahí, la gente pensaba, esta película tiene... No. Ahí está Richard. Richard, ¿vos sabés cómo se pone esto o no? Ah, ¿se cortó el internet? Ah, bueno. Sí. ¿Cómo? Ah, bueno, de 10. Gracias, Richard. Bueno, entonces, seguimos, aunque no esté la ilustración, ¿se la acuerda más o menos? ¿Sí? Bien. Entonces, estábamos viendo Juan 3:16, un versículo poderoso. Y fíjense qué dice este versículo. La pregunta que había ahí era, ¿quién lo hace? ¿Quién hace la regeneración en nuestra vida? ¿Quién provoca el nuevo nacimiento? ¿Nosotros? No. Dice que lo hace Dios, ¿sí? ¿Por qué lo hace? Según ese versículo bíblico, lo hace por amor. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense, de tal manera. El amor fue tan grande, tan fuerte, tan poderoso su amor, el amor de Dios para con nosotros. Dice que dio a su Hijo unigénito para que todo el mundo tenga vida eterna. Ah, hay una condición. Acá volvemos a confirmar lo de la clase pasada. No todo el mundo es hijo de Dios, no todo el mundo se va a salvar, sino que dice que tiene que haber una condición para todo aquel que crea, y ahí pone en evidencia los dos destinos que hay. No se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que sí hay gente que se va a perder por no creer en Jesucristo, ¿sí? Sino que podamos tener la vida eterna. O sea que el nuevo nacimiento se produce en nosotros, ahí está, se produce en nosotros a través de Jesucristo, que murió en la cruz, porque Dios lo quiso así y porque Él nos amó. Qué maravilloso mensaje de Dios para con nosotros. Solamente este versículo yo creo que si lo leemos podemos estar adorando a Dios por horas, agradeciéndole por su infinito amor para con nosotros. ¿Y qué pasa cuando se produce el nuevo nacimiento en mi vida? Ya comienzo a vivir, como dijimos, una vida totalmente diferente, ¿se acuerda? El arrepentimiento, ¿qué era? Cambio radical de pensamiento y de conducta, ¿sí? Ahora soy un hijo de Dios, Juan 1:12, que ya lo leímos, ¿sí? Que a todos los que creímos y lo recibimos nos dio potestad de ser hijos de Dios.
y además de ser hijos de Dios, tenemos una nueva vida. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Bien, gracias, Víctor. Qué hermoso versículo. Dice, revestidos del nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Revestidos del nuevo hombre. Ya no somos más, ya no tenemos más esas vestiduras llenas de harapos, ¿no? De pecado, de inmundicia, de perdición. Ya no tenemos más todo eso que nos identificaba como pecadores, que teníamos el destino de la muerte, sino que ahora dice revestidos del nuevo. ¿Y qué característica tiene ese nuevo según ese versículo? Hecho a la imagen del que lo creó. Tenemos una nueva vida hecha a la imagen de Jesucristo. Y por último, Romanos 8:17. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bien, gracias. Dice, gracias a todos los que participaron con el versículo bíblico. Y dice este versículo de Romanos, dice, y si hijos, también herederos. Cuando tenemos la posición de hijos de Dios, hay una herencia que viene acompañado con el título. Cada uno de nosotros legalmente tenemos una herencia de los padres en el momento de fallecer, ¿no es así? Salvo que el padre en el testamento diga otra cosa. Pero como somos hijos, somos herederos. De Dios pasa esto. Al ser hijos de Dios, automáticamente nos convertimos en herederos de su reino, ¿sí? Y dice, y coherederos con Cristo. Coherederos, porque Cristo es nuestro hermano. El primogénito, dice, como si fuera el primer hermano. Y después todos nosotros adoptados por Dios y somos hijos coherederos con Cristo y herederos de la salvación de la vida eterna. Qué maravilloso todo esto. ¿No le da ese corazón, así no se le infla de darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros? Y además de eso, además del agradecimiento, se nos tiene que hinchar el corazón por la necesidad, por ver la necesidad que hay afuera. De gente que no sabe que por no creer en Cristo tiene como destino la muerte eterna. El poder estar nosotros, por decir de alguna forma, para poder compartir el mensaje con otros, hacerles ver la necesidad en la que están y que muchos por la ceguera que tienen creen que la vida simplemente es pasajera, creen que no hay nada después de la muerte y viven una vida desperdiciando su tiempo, sus talentos, sus condiciones, sus familias, estropeando todo a causa del pecado sin entender que hay algo después de esta vida. Amén. Hay un video después de esto que quería que compartamos este video. Presta atención y adora al Señor con su corazón, ¿sí? Esta clase no es la intención que sea todo teórico, sino que podamos entender esto del nuevo nacimiento, de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Así que le invito a que pueda adorar en su corazón ahí donde está el Señor. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre
Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo, tu sangre derramada valió la pena. Y hoy se escucha la voz de una generación, que es el fruto de tu aflicción en la cruz. Todos damos gracias, damos gracias, damos gracias. Y no vamos a callar, y no vamos a
amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque no nos merecíamos nada. Y aún así, Señor, como decía esta canción, somos el fruto de tu aflicción en la cruz, Señor. Gracias por poner tu vida en lugar de la nuestra. Gracias, Señor, por pagar el precio tan alto, Señor, que merecía nuestro pecado. Gracias, Señor. Gracias por hacer nuestra vida nueva, porque nacimos de nuevo, porque hemos sido transformados, limpiados. Gracias, Señor, porque podemos vivir en tu amor, en tu paz, en tu gozo, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has adoptado. Señor, has cambiado nuestro destino. Señor, nuestro propósito, nuestra mente, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras familias. Gracias, Señor. Queremos adorarte, alabarte y que sea tu Espíritu Santo trayéndonos aún convicción de pecado, Señor, todavía más, Señor. Haciéndonos ver, Señor, la obra que tú has hecho, que esto no solamente es teoría, sino que tiene que producirse en nosotros un nuevo nacimiento espiritual provocado por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, aquellos que no hayan nacido de nuevo, que tú puedas hacer la obra, que tú puedas arrancar los velos, Señor, que están cegando las vidas, Señor, en el nombre de Jesús, y que podamos ser una iglesia de santos nacidos de nuevo, regenerados por tu Espíritu Santo, Señor, con una nueva vida en su interior, Señor, que se manifieste en su exterior, en el nombre de Jesús. Que te queremos dar gracias y adorarte a ti, Jesucristo. Amén y amén. Gracias a nuestro Dios. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en el tema que nos corresponde para esta clase. Miren qué linda imagen. La próxima dice el tema que es la fe. Sé que usted hizo el pre, aquellos que lo hicieron, ¿no? Y había algunas preguntas que tenían que responder acerca de la fe. Vamos a ver primeramente, ¿qué es la fe? La próxima dice la pregunta, ¿qué es la fe? ¿Qué contestaron en el pre? ¡Qué bíblico! Muy bien. La convicción de lo que se espera, dice, y la convicción y la certeza de lo que no se ve. Eso nos dice Hebreos 11:1. Sí. Creer sin ver. Creer para ver. Esa es la fe verdadera. ¿Algo más? Bien. Dos palabras importantes. Creer, dijo, cielo, y confiar. Plena confianza. Ahí van saliendo, ¿no? Bien. Bueno, bastante bien. Porque sí, Hebreos 11:1 nos habla que la fe es una convicción. Es una certeza. De algo que no vemos con nuestros ojos físicos. Tenemos convicción y tenemos certeza. En Hebreos 11:1, ¿se acuerdan que la clase pasada hablaba del original, ¿no? Que el original en griego tiene a veces un poder más fuerte de las palabras. Y saben que el vocablo bíblico del que habla en Hebreos 11:1 hace... en el original tiene una acepción que significa tres cosas importantes. Así que cuando tenemos que responder ¿qué es la fe? Podemos responder, como dijo Marce acá, es una certeza, es una convicción, ¿sí? De algo que no vemos con nuestros ojos físicos, pero lo creemos, lo esperamos. Pero el concepto ampliado serían tres palabras: creencia, confianza y descanso. Entonces, si tenemos que decir qué es la fe, es creencia, es confianza y es descanso. Ahí está. Creencia, confianza y descanso. ¿Sí? Bien. Yo le traje en mi casa esta silla. Yo le traje. Bueno, tenemos esta silla, ¿sí? Y con esto podemos representar un ejemplo de lo que es la fe, ¿sí? En sus tres aspectos. Creencia. Yo les puedo decir, yo creo que la silla existe. ¿Cuántos creen eso? Levante su mano. Bien, yo creo que la silla existe. Bueno, eso pasa a veces con Dios. Hay gente que cree, pero no tiene la fe necesaria para la salvación. Simplemente cree. ¿Cuánta gente usted conoce que vive su vida como quiere? Sí, pero cree en Dios. No cree que existe. Y sí, porque hay muchas evidencias, la naturaleza misma, nosotros, nuestros propios cuerpos. Es evidencia de que un ser creador existe. Hay gente que cree que existe. Yo creo que la silla existe. Ahora, un paso más, la confianza.
yo digo, yo creo que no solamente existe, sino creo que me puede sostener. Creo que esta silla tiene el poder de sostener el peso que yo tengo, ¿sí? Ya es como que no solamente creo que existe, sino que le meto un poco de confianza. Y la tercera es descanso. Quiere decir que yo creo que existe, que yo confío que me puede sostener y me siento. Me siento relajadamente, tranquilamente. No me siento con miedo porque creo, confío que esta silla me puede sostener. ¿Sí? Eso pasa con el Señor Jesús y con nuestra fe. Creemos que Él existe y hay un paso más que tenemos que dar, confiar en Él. Confiar. Y no solamente confiar de palabra, sino que el descanso demuestra que confiamos. ¿Cuánto confiamos? Entregar nuestra vida en sus manos para que se haga su voluntad. Y aún a los cristianos que estamos de hace rato en la iglesia, ¿no le parece que esto es algo que tenemos que volver a fortalecer en nuestra vida? Aún yo cuando repasaba la clase, oraba y decía, Señor, ayúdame a confiar más todavía, a descansar en aquellas áreas donde todavía estoy ahí media debilucha. Porque hay áreas que uno se las entrega al Señor, ¿verdad? Señor, yo confío en vos, yo creo en tu palabra, Señor, te entrego esto. Pero hay cosas que no las queremos entregar. Creemos, decimos que confiamos, pero no nos sentamos. Hay cosas que se haga mi voluntad, porque no sé cuál será la voluntad de Dios. Y tengo miedo a que se haga la voluntad del Señor. ¿Le ha pasado en áreas de su vida? A mí me ha pasado en áreas de mi vida que yo dije, yo quiero que sea así, no quiero otra cosa. Y me daba miedo decir, Señor, que se haga tu voluntad, porque el en verdad entregarse y decir que se haga tu voluntad, hay que confiar. Hay que confiar en que la voluntad de Dios, como dice Romanos 12:2, es buena, es agradable y es perfecta. Yo necesito creer para poder confiar y entregar y depositar mi vida en sus manos. Aleluya. Así que, mi hermano, tenemos que tener una fe como esta. Creer, confiar y descansar en su palabra y en Él. Y esto nos lleva a otra cosa más. Richard, la próxima. Fe viva versus fe muerta. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago. Santiago capítulo 2. Y vamos a ver que la Biblia nos habla de dos tipos de fe. Bueno, vamos a ir al libro de Santiago entonces. Santiago 2, 14, 17. Si hasta ahora hay alguna duda, usted puede levantar la mano y preguntar, ¿eh? Dice, a ver, ¿están ahí algunos? Santiago 2. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Estoy leyendo en NBI. ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Cuando la Biblia nos dice esa fe, quiere decir que hay más de una. Atentos. Y fíjense esto, recién leímos Juan 3:16, ¿no? ¿Cuál era lo necesario para la salvación, para que no se pierda, más tenga vida eterna? Creer. Si de la fe depende nuestra salvación, y hay más de una fe, creo que tenemos que saber qué tipo de fe estamos teniendo. Y no engañarnos a nosotros mismos y creer que tenemos fe y no tenemos la fe necesaria para ser salvos. Así que dice, Santiago, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? Versículo 15. Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes le dice, que le vaya bien, abríguese y coman hasta saciarse, pero no le dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le servirá eso? Así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe, pero yo tengo obras. A ver, mostrame tu fe sin las obras, yo te mostraré la fe por mis obras. Y este es el versículo que lo leímos la clase pasada. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, dice esta versión. También los demonios creen y tiemblan. Quiere decir que, dice, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Si alguien dice tener fe,
pero esa fe no es demostrada por su vida, entonces ¿cómo podremos decir que tenemos fe? ¿Se entiende? Alguien puede decir, yo tengo fe, yo creo en Dios. A ver tu vida, ¿dónde está tu fe? ¿Cómo puedo saber si esa fe que me decís tener es cierto o no es cierto? Y el otro dice, no, tranquilo, yo te voy a demostrar mi fe a través de mis obras, a través de mi vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este ejemplo de la silla, hay gente que dice, sí, yo creo que existe, yo creo que me puede sostener, yo creo que es poderoso, yo creo, pero nunca se sentó en la vida. O sea, ¿usted va a creer que lo que yo le digo es cierto cuando me vea sentada y relajada en la silla? Eso a veces pasa con las personas, que vemos que creen en Dios, pero no se entregan a Él. No le reciben, ¿no? Está ahí, alejado. Entonces necesitamos entender que, como dice acá, la fe, si no tiene obras, está muerta. Santiago nos enseña que hay dos fe, una fe viva y una fe muerta. Entonces, para concluir esto, la fe viva es la que tiene obras. Es la que se demuestra a través de las acciones, a través de nuestra vida. Y está la fe muerta. ¿La fe qué sería la fe muerta? La fe de palabra. La fe de yo creo, pero en mi vida, ¿qué le demuestra? Nada. Entonces es una fe falsa. Es una fe que no salva. Es una fe que no nos lleva a la salvación. Nadie se va a parar adelante de Dios y le va a decir, pero yo creía que vos existías. Pero yo creía en vos. Y su vida... ¿Dónde está tu fe? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, fe viva y fe muerta. ¿Es importante esto? Juan 1:12 dice ahí, que es el versículo que tanto leímos la clase pasada, dice que los que son hijos de Dios son aquellos que creen y le reciben. Cuando dicen los que creen, habla de una fe viva, una fe que se demuestra a través de las obras. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿No? ¿A dónde nos lleva la fe muerta? A la muerte, a la perdición eterna. Y la fe viva, por el contrario, nos lleva a poder obtener la vida eterna en Cristo. Bien, la próxima. ¿Cómo se obtiene la fe? Y anoté 3 cosas importantes acá. Primero, para comenzar, que la clase pasada creo que lo dijimos, Dios le dio a cada persona de esta tierra, no solamente a los cristianos, una porción de fe. Así que nadie puede llevarse el crédito de decir, no, atento, Cristo dio su vida, pero yo fui el que creí, ¿no? Yo puse la fe. Bueno, nuestra fe aún así viene de Dios. Dios nos dio a cada uno una porción de fe. Dice Romanos 12:3, que Dios repartió una medida de fe a cada uno. Así que nuestra fe viene de Dios. También nos enseña, está el versículo ahí, sí, de Hebreos, está bien. Hebreos, que Jesús es el autor y consumador de la fe, dice Reina Valera. La NBI, que es un poco más sencilla, dice, Jesús es el iniciador y el perfeccionador de la fe. Jesús es el que activa nuestra fe. Esa porción de fe que Dios nos dio a todos, Jesucristo la activa. Es activada por la palabra de Dios. ¿Se acuerda del resumen? Viví una vida de muerte y esa porción de fe que Dios me dio es activada por la palabra. Cuando me predican el Evangelio, el Espíritu Santo me saca el velo que tenía en mis ojos, se me hace luz, entiendo que soy pecador, entiendo que tengo un destino de muerte, elijo seguir a Cristo y esa fe es iniciada. ¿Y por quién es perfeccionada? Por Jesucristo. Bien, es perfeccionada por Él. Y Romanos 10:17, vamos a leerlo. Romanos 10:17 dice eso que decía Ana. Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. A través de la palabra es que obtenemos nuestra fe, ¿sí?
Y eso no solamente es en el momento en el que conocemos a Cristo. ¿A cuántos le ha pasado eso? Que alguien le ha predicado y creyeron, ¿sí? Sino para nosotros, los cristianos que ya tenemos la salvación, se sigue perfeccionando nuestra fe al estar en comunión con Jesucristo y a través de su palabra. Cuando usted lee, cuando usted escucha, su fe se acrecenta, ¿sí? Esto va para otras clases, pero ¿qué está escuchando mi hermano? ¿A qué le está prestando atención? De eso usted se alimenta. Si usted escucha las canciones que andan dando vuelta en este tiempo, en el mundo, eso es lo que va a terminar tomando, alimentándose y creyendo. Pero si usted escucha la palabra de Dios, va a hacer que su fe crezca, que su fe se perfeccione. Así que, ¿cómo se obtiene? Se obtiene a través de Dios, es un regalo de Él, a través de Jesucristo, ¿sí? Y a través de su palabra. Necesitamos leer la palabra, escuchar la palabra, para que nuestra fe se perfeccione. A veces vienen las pruebas, ya vamos a ver eso, y tenemos una fe débil. ¿No? Una fe débil. ¿Y por qué esa fe débil? Porque no fue fortalecida con la palabra, con la oración, con la comunión, ¿sí? Entonces, para que nuestra fe sea fortalecida, ¿hay qué? Leer y conocer la palabra. Lo que estamos haciendo ahora, estudiar la palabra del Señor. La próxima. ¿Cómo crece nuestra fe? Lo vimos recién, Romanos 10:17. Leyendo la palabra, llenándome de la palabra, dejando que la palabra transforme mi vida. Y ahora, ¿cómo la hago crecer? Quería hacer referencia a esto. Conozco gente que quizás por religión lee todos los días una porción de la Biblia. Dice, por ejemplo, no sé, yo me levanto, todos los días abro la Biblia y leo un salmo, ¿no? Tiene una costumbre, un hábito, que no es un mal hábito, ojo, es un buen hábito. Pero esa costumbre no la acompaña con el Espíritu Santo. Entonces abre la Biblia, lee un salmo, y listo, terminé el salmo, ay, bueno, aleluya. Me voy. A los 5 minutos me olvidé totalmente lo que leí. ¿Y qué leíste? No sé, yo leí un salmo, leí la Biblia. No me preguntes qué. Esa palabra no transforma. Porque la Biblia no es que es algo mágico, no es que porque usted tenga una Biblia en su casa va a ocurrir algo, no es porque usted lea la Biblia así como sin pensar lo que lee, va a haber un cambio en su vida. A la Biblia se la necesita leer y dejar que la Biblia me transforme. A veces de una prédica, hay un predicador que predicó durante 1 hora y a usted le llegó una palabrita. Esa palabrita le penetró hasta lo más profundo y el Espíritu Santo estaba hablando. Esa es la palabra de vida que cambia nuestra forma de vivir, que nos transforma. Cuando usted lea la Biblia, no deje de leer la Biblia hasta que haya algo que el Espíritu Santo le esté hablando. Porque eso le va a cambiar. Eso va a hacer perfeccionar su fe. No se trata de leer por leer. ¿Me hago entender? Más de una vez me he propuesto decir, bueno, a ver, voy a leer. No se trata de hacer el hábito de la lectura de la Biblia. Bueno, voy a leer un capítulo por día, ¿no? Y a veces leía el capítulo y nada, ¿no? Lo leía. Sí, es lindo leer una historia, saber sobre los personajes bíblicos, pero esa historia me había quedado ahí sin nada. Eso no me transforma, eso no me cambia, eso no me alimenta. Necesito leer y antes orar. Espíritu Santo, háblame a través de tu palabra, ¿sí? Y el momento capaz que no terminaba de leer el capítulo, pero en los primeros versículos había algo que el Espíritu Santo me estaba marcando. Y capaz que pasaba días con eso. Capaz que al otro día no leía el otro capítulo que me faltaba, porque todavía el Espíritu Santo seguía hablándome con esa palabrita, con ese versículo, porque Él quiere transformar y la transformación lleva tiempo. No es de un día para otro porque uno lea. Así que lo animo a que usted lea la palabra. Aquellos que quizás no saben leer, escuchen la palabra. Hay aplicaciones en el teléfono que uno puede poner para que como audio, ¿no? Más de una vez he hecho eso. Me he puesto los auriculares, me he puesto a limpiar, a hacer cosas, ¿no? Y escuchaba, y escuchaba, y escuchaba, y oraba, y que el Espíritu Santo algo me hablara. ¿Y sabe qué lindo que es eso? Póngase la radio, escucha alguna prédica. Eso es importante, poder leer o poder escuchar la palabra del Señor. ¿Lo va a hacer? Es un desafío, amén, pero necesitamos hacer crecer nuestra fe. La próxima, vamos a buscar este pasaje, Primera de Pedro 1, está casi al final.
obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Entonces, ¿cuál es su fin? ¿Para qué tenemos fe? ¿A dónde nos lleva esta fe? Nos lleva a la salvación de nuestras almas. Y la próxima, Richard, que también sale de ese versículo bíblico tan hermoso, y me encanta la Reina Valera porque dice, me gusta la Reina Valera porque dice gozo inefable, dice. Dice, ustedes lo aman, esta es la NBI, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él. ¿Es así con nosotros? No lo hemos visto, pero lo amamos. No lo vemos, pero creemos en Él, en Jesucristo. Y dice, y se alegran con un gozo inefable, dice, esta versión dice indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. La meta es su salvación, nuestra salvación. Y la próxima, ahí está, gracias. Dice, ¿qué me produce? ¿Sí? La fe viva produce en nosotros un gozo indescriptible. Gozo indescriptible, dice. Y glorioso. Así que mi hermano, si le está faltando el gozo, entonces póngase a fortalecer la fe. Porque nuestra fe tiene que producir en nosotros un gozo indescriptible. ¿Sabe por qué? Porque el fin de nuestra fe es la salvación eterna con Cristo. La fe nos eleva la mirada, hace que tengamos problemas, situaciones familiares, económicas, de salud, pero eso no es lo que vivimos. Nuestra mirada está allá arriba, en nuestra salvación. La fe me produce un gozo más allá de mis circunstancias. Un gozo, una alegría de saber que todo esto no termina acá, que hay algo que me espera. Y eso es lo que nos tiene que mantener en pie. Por eso es que necesitamos la fe para poder permanecer en los caminos del Señor. ¿Sí? Van a venir tormentas de todo tipo, pero mi mirada está puesta en la meta, que es la salvación de nuestras almas a través de la fe. Así que lea la palabra de Dios, esté en comunión con Jesucristo, haga crecer su fe y va a ser una persona gozosa. Un cristiano tiene que ser una persona gozosa. Un cristiano no puede estar deprimido, angustiado, pero por el piso. Todos tenemos tristezas en algún momento, todos tenemos angustias, ¿sí? Tenemos pesares, pero ahí es cuando tenemos que ir delante de Dios a dejar esa angustia, dejar ese problema y ver más allá de nuestras circunstancias. ¿Sí? No podemos ser personas que nos identifiquen por la tristeza, por la depresión, por la angustia. Porque significa que si eso pasa, estamos poniendo nuestra mirada en nuestra situación actual. En estos pequeños años de la vida, pequeñas circunstancias, pequeñas comparadas con la grandeza de salvación que nos espera. Hola, Noah. Bien. Y por último en esta parte, por último nos queda uno más. La fe es probada. Vamos a leer el libro de Santiago, está ahí nomás. Estamos todos en la última parte de nuestra Biblia, unas hojitas antes. Santiago 1, 2 y 3. A ver, fuerte a alguien que lo tenga, que no haya leído. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. ¿Están todos ahí con su Biblia o no? Santiago 1, 2 y 3. ¿Se acuerda la técnica de observación? ¿Consistía en qué? En observar. Claramente. Bien. ¿A quién le habla Santiago? A la iglesia, dice. ¿Qué dice la palabra? Sí, pero ¿a quién le habla? A nosotros. ¿Qué dice la palabra? ¿A quién le habla? Hermanos míos, ahí está. Esa es la técnica de observación. ¿Qué dice literalmente lo que estamos leyendo? ¿Sí? Hermanos míos, ahí está. Ahora en la interpretación uno dice, bueno, ¿hermanos de sangre? No, le estaba hablando a una iglesia. Hermanos en Cristo. Entonces eran una iglesia, ¿sí? Muy bien. Bien, y ahora vamos a ver qué le dice. Considérense, dice, dichosos. Yo tengo la NBI. Considérense qué dice. Ahí está, tengo la Reina Valera porque la mayoría tiene Reina Valera. Bien.
hermanos míos, dice entonces, ¿cómo dice? Muy dichosos, dicen algunos. Otros que dicen la Reina Valera, ¿qué dice? Por sumo gozo. Encima tengo la versión Reina Valera 1995. Gozaos profundamente, dice la versión. Gozaos profundamente. Fíjense, no dice dichoso, dice muy dichoso. No la otra versión que decía, la 1960, sumo gozo, no dice tengan como con gozo, sumo gozo. La mía dice gozaos profundamente. Fíjense lo que Dios nos está queriendo decir. O sea, un gozo más allá del gozo. Si es gozo, pero que estalla así con fuegos artificiales. Salte en una pata, baile, grite de alegría. ¿Cuándo qué? Cuando se hallen en algunas pruebas diversas. ¿Qué le habla de diversas? Diversidad. Diferentes. Variedad de pruebas. Esto no va a ser que vamos a tener pruebas solamente en un área de nuestra vida, sino que vamos a tener, mi hermano, un repertorio, unas cartas de colores así. Pruebas en cada área de nuestra vida, en cada aspecto. Pruebas en nuestro carácter, en nuestra familia, en nuestra salud. Pruebas de acá, pruebas de allá, en lo económico, en nuestro trabajo. Pruebas en nuestra casa, pruebas con los vecinos, pruebas con los hermanos de la iglesia. Pruebas, sorpresas, inesperadas. Nadie las planifica ni las espera. Diversas pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, bien, ¿quién es probada? La fe es probada. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Para que podamos ser cada vez más como Jesucristo. Perfectos, íntegros, dice. ¿De qué le habla la integridad? De ser transparentes, sinceros, de no estar ocultando nada, de no tener una doble vida. Ser íntegros. Y para ser íntegros dice que necesitamos las pruebas de nuestra fe. Así que mi hermano, esta parte para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos estamos siempre metidos en una prueba de parte de Dios. Y esto no es del diablo, esto es de parte de Dios. Porque Dios quiere hacer crecer nuestra fe. Dios quiere que confiemos en el que creamos, que confiemos y que descansemos en Él. Y a través de las pruebas es que eso es perfeccionado, ajustado, ¿sí? ¿Sabe que hace unos años atrás tuve una gran prueba en mi vida? Y en medio de la prueba, en verdad, quizás como una ilustración de lo que yo sentía, eran que mis principios habían sido totalmente zarandeados. Las cosas en que yo siempre creí, las cosas que yo escuché, las cosas que yo siempre prediqué a otros, en mi propia vida a través de la prueba, estaban siendo zarandeados. Siempre prediqué, escuché, creí, viví que Dios era un Dios bueno. Pero en medio de la prueba decía, Dios, tu bondad no la veo. No puedo ver tu bondad en esta situación. No puedo ver tu amor. No veo tu misericordia. No veo ni que me ames a mí, ni que estés amando a los demás. Y había bronca en mi corazón, había enojo. No era lo que a mí me gustaba, no era lo que yo había querido, ni lo que prefería. Y ahí es cuando los principios de uno se tienen que hacer más fuertes. Entonces, en medio de la prueba es cuando se ve que lo que yo decía, que lo que yo predicaba, en verdad era cierto en mi vida. Y ahí es cuando yo tuve que tomar una decisión. O tiro todo por la borda y digo, en verdad Dios no existe, Dios no es bueno, Dios no es amor. O en verdad yo esos principios que tenía fueron zarandeados en medio de la tormenta. Yo los agarré y los puse más firmes todavía. Señor, por la fe yo creo que sos bueno, aunque no vea tu bondad. Señor, yo creo que me amás y confío en tu amor, aunque no lo sienta, aunque no lo vea, aunque no lo comprenda. Señor, yo confío en vos, yo entrego mi vida, aunque esta circunstancia no la comprendo.
Y en medio de esa prueba, cuando uno pone la confianza, deposita la fe, ahora nuestra fe crece. Después de la tormenta, después de la prueba, uno está totalmente renovado. Dice, escuchaba alguna vez predicar, que de los desiertos uno sale muerto o sale ungido. O desaprobamos o aprobamos. A veces cuando desaprobamos quizás no tengamos una muerte física, pero estamos decaídos, en depresión, estamos mal, nos apartamos de Dios. Y las pruebas no son de parte de Dios para derribarnos. Las pruebas son oportunidades para poder crecer. Tiene que saberlo, hermano. Tiene que saber que va a sufrir pruebas de todos los índoles. Tiene que saber que seguramente hay hermanos de la iglesia que van a hablar mal de usted. Tiene que saber que va a haber pruebas, que alguien le va a robar quizás algo en algún momento. Espero que no pase, porque no es que es mi deseo, sino que uno tiene que saber qué es lo que puede pasar. El otro día charlábamos con Ezequiel y con otra persona más y veíamos cómo cada persona que está en una congregación es probada a fuego en esa congregación. Hay muchos hermanos que no soportan la prueba, que en medio de la prueba de un desacuerdo con algún hermano, en medio de una situación donde se va alguien que quería mucho, en medio de una situación donde alguien lo traicionó, le mintió, en medio de esa prueba, la persona no aguanta la prueba y dice, no, yo me voy a otra congregación, me voy a otra iglesia, me voy con otros pastores, me voy con, ¿no? Y la prueba va a venir. Si usted está en esta congregación, en algún momento alguna prueba le va a llegar. En algún momento tiene que ser probado. ¿Usted está acá por Dios o está acá por los hombres? ¿Usted está acá por un amigo, porque un familiar viene a esta congregación, porque hay alguien que le cae bien? ¿O usted está acá porque Dios lo trajo y Dios tiene un propósito con usted en este lugar? Va a ser zarandeado, va a ser probado. Y tiene que ver usted si va a permanecer o no. Siempre nos llega el tiempo donde estamos mal y nadie nos escribe un mensaje. A todos nos pasa, a todos. Y ahí está cuando tenemos la oportunidad de desparramar bronca contra todos los hermanos que por algún motivo no escribieron, no llamaron, no se preocuparon. Y tenemos la opción de decir, aunque estoy en esta prueba, yo no estoy solo, yo no estoy sola, porque Jesucristo, tú estás conmigo. Y después se empieza a aparecer la gente, ay, no sé qué, estuve pensando en vos, pero se me pasó a escribirte. ¿Por qué no me escribiste? ¿No? Porque a veces Dios permite que el entorno se calle, que el entorno haga algo, porque Dios está queriéndonos probar a nosotros para que nuestra fe crezca. Amén. Bien. Así que prepárese, esté preparado para enfrentar las pruebas. No crea que no le van a llegar. Y piense en las pruebas como una oportunidad para poder crecer en Cristo. Por último, ahora sí, por último, no se fía de los sentidos la fe. La fe no podemos hablar de fe y hablar de este mundo natural. No podemos. Porque la fe es algo que no vemos con nuestros ojos físicos no lo vemos, pero lo creemos. En este punto quiero hacer alusión a que la fe no se contradice con la razón. ¿Sí? No son antagónicos, no son enemigos, no son opositores, sino que son complementarios. Nuestra fe cristiana no es una fe ciega en la que creemos sin saber qué, por qué o para qué. No, tenemos bien en claro para qué creemos. Para una vida eterna. ¿Tenemos en quién en claro? Tenemos muy en claro en quién creemos. Creemos en Jesucristo, en que dio su vida por nosotros, ¿sí? Estudiamos la palabra del Señor, nos preparamos, pero nuestra fe va mucho más allá de la razón. ¿Saben que hay gente que está con esto de cuestión de la ciencia, ¿no? La ciencia y la religión. ¿Ha escuchado? ¿Sí? La ciencia versus la religión. Pero el razonamiento científico que yo quiero decirle para que usted sepa, para que lo crea y para que tenga herramientas para refutar. El razonamiento científico no ha logrado contradecir absolutamente nada de la Biblia. Para los que dicen que fue un libro que pasa de moda, que fue escrito hace cuánta cantidad de años, ¿sí? Sabemos que nosotros que es un libro vivo. El razonamiento científico no ha logrado contradecir absolutamente nada de lo que está en la Biblia. Hay muchas teorías que son hipótesis no comprobables.
Usted va a escuchar la teoría de acá, la teoría de allá, que se contradicen con la Biblia, pero son teorías. Es algo que no es comprobable. Es algo que no se puede poner a la par de la Biblia. ¿Se entiende o no? No es que es un descubrimiento científico comprobado. Hay muchas teorías, hipótesis, cosas que la gente piensa. Yo pienso que esto puede haber sido así, puede haber sido asá. Expongo mi teoría. La teoría de la creación, la teoría que venimos del mono, ¿sí? Eso es algo que no está comprobado científicamente. No es que la ciencia dice eso. No es que la ciencia lo no lo puede comprobar. Por eso sigue siendo una hipótesis, ¿sí? Una teoría, ¿no? Está la teoría de Darwin, la teoría de Menganito, de Fulanito, pero son teorías. La fe no anula la razón, sino que la supera, trasciende lo natural, lo visible y lo temporal para introducirnos en lo sobrenatural de Dios. Así que le animo a que vaya más allá de la razón. A veces la razón, los pensamientos, lo que vemos, lo que escuchamos nos dice ciertas cosas. Pero no tenemos que conformarnos con eso, porque nosotros hay una nueva vida. Está el Espíritu Santo, Jesucristo en nosotros. Y tenemos que aprender poco a poco a ver más de lo que vemos. A ver lo que la palabra nos enseña. A ver por fe lo que Dios quiere provocar en nosotros. Quizás alguien en medio de la prueba ve el momento difícil, ¿no? Veo que me quedé sin trabajo, veo que mi patrón me despidió, que me trató mal, estoy mal, en una situación horrible, no tengo el dinero ahora para poder pagar el alquiler. Eso es lo que veo. En el plano físico. Eso es lo que razono. ¿Qué razono? Si no cobro, no tengo plata para pagar. ¿Es así? Muy bien, el razonamiento. Pero ahora, con mi fe, yo tengo que confiar en que a pesar de que no tengo un ingreso, Dios me va a proveer para lo que necesito. Porque eso dice su palabra. Que Dios me va a proveer para lo que necesito. Entonces ahí es cuando yo no solamente digo, ay, creo en Dios. Voy a confiar y a depositar mi vida en Él y confiar que en verdad, de algún lado, usted no se imagina ni de dónde, pero de algún lado Dios va a proveer para que usted pueda seguir con su vida. Eso es la fe. Vamos, la próxima, Richard. Bueno, esto de que hablaba es acerca de vivir con fe y vamos a ver un videíto medio gracioso que es cortito y vamos a hacer la conclusión de esta clase. 到底小庞和詹姆斯能够顺利地跨过去吗？鼓足了勇气，小庞和詹姆斯往河边走去。冲吧！哎，是不是害怕了？竟然又折回去了。 不过，如果不过河，就没有办法把便当送给爷爷。小庞和詹姆斯再度鼓起勇气，准备挑战。慢慢的走，小心点哦。对，就是这样，步步为营，小心翼翼的走着。 尽管偶尔会停下脚步，但大致上还算顺利，很棒哦！啊，詹姆斯，小心一点！就在离对岸只剩一步的地方，他们两个同时都停了下来。最后的难关，宽1公尺的河道，对于小小身躯的小庞和詹姆斯而言，这就像是一道大鸿沟。 海中守护着他们的宫泽先生也显得忧心忡忡。加油啊，小庞，詹姆斯！就在这个时候，小庞成功的一跃而过。问题是詹姆斯不敢跳啊！ 小庞狂拉詹姆斯，要他跳过来，但是詹姆斯却抵死不从。
詹姆斯，你太神了！Bastante persistente el monito y... Gracias, Richard. La próxima. Como conclusión de esta clase, qué bueno que podamos recordar todo lo que vimos, ¿sí? Acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Creencia, confianza y descanso. Pero qué bueno que además de lo que hemos aprendido hoy, podamos poner en práctica esto. Y podamos ser cristianos que aprendamos a vivir por fe. Y quizás este videíto nos gustaba porque ¿cuántas veces somos como estos animalitos y la pensamos tanto por no confiar en Cristo? Tantas veces solamente vemos nuestras limitaciones humanas. Vemos que no sé hacer esto, no tengo capacidad, yo no terminé la primaria, no terminé el secundario, yo no he podido estudiar, he venido de una mala familia, tengo un pasado horrible y empezamos a limitarnos nosotros mismos en vez de confiar en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. ¿Cuántas veces ha dicho, pero tengo un trabajo donde gano poco, pero esto, muchos peros, ¿no? En nuestra vida, pero mi salud no me acompaña, pero vivo lejos, pero no puedo por aquello, pero hace frío, pero hace calor, pero no entiendo, pero no me sale, pero no tengo amistades, pero no tengo la posibilidad de... Y comenzamos tantas veces en nuestra vida a vivir conforme a las limitaciones que nosotros creemos que tenemos. Pero qué lindo es vivir por fe. Es decir, es dejar de ver nuestra propia vida, nuestras propias limitaciones y poner nuestra fe en Cristo y decir, Señor, yo creo que existe, yo confío y entrego mi vida. Y aunque no tengo estudios y aunque no sé hablar y aunque soy tímido y aunque no me sale, yo sé que el Espíritu Santo va a hacer la obra a través de mi vida. Amén. Hemos visto tantos milagros en lo económico, en la salud. Hemos visto tantas cosas en vidas de personas que uno dice, ay, la gente no da ni 2 pesos. Qué fea esa expresión, pero hay gente que viene con ese pensamiento. Hay gente que piensa de otros de esa forma. Y Dios puede hacer maravillas con quien sea, porque no es nuestro poder, es el poder de Cristo. No son nuestras capacidades, es el Señor en nosotros actuando y obrando. Así que lo animamos a que esta clase no solamente sea una clase linda, sino que se vaya de acá pudiendo vivir por fe. Levante su mirada en Cristo, ¿sí? Como decía Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Que toda nuestra vida sea siempre con los ojos puestos en Cristo y en el destino que tenemos para con Él. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta clase. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por habernos dado esta porción de fe a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por las pruebas que estamos pasando cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a poder tener este gozo, Señor, de tu salvación. A este gozo que nos permite pasar la prueba, no en depresión, en angustia, en tristeza, sino poder pasar la prueba lleno de alegría, sabiendo que esto no es todo, sino que hay un destino que nos espera, una vida eterna a tu lado, Señor. Ayúdanos a elevar nuestra mirada en este tiempo y a poder vivir por fe, Señor, creyendo, Señor, confiando en ti, depositando nuestra vida en tus manos. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, que tú puedas mostrar a cada uno de nosotros en esta clase, Señor, y cuando nos vayamos a nuestros hogares, en qué áreas de nuestra vida todavía no estamos confiando en ti, Señor. En qué áreas de nuestra vida todavía no te hemos entregado todo, Señor. Todavía tenemos áreas de nuestra vida agarradas con nuestra mano, diciendo que se haga mi voluntad, lo que yo quiero, como yo lo quiero. Señor, es tiempo que nuestra fe pueda crecer y podamos depositar nuestra vida entera en tus manos, Señor. Muéstranos, trae a nuestra mente lo que tú tienes, Señor, y que podamos confiar en tu presencia, que nuestra fe viva se vea a través de nuestras
nuestras obras, a través de nuestras palabras, a través de nuestros pensamientos, Señor, que otros a nuestro alrededor puedan ver que tenemos una vida diferente, Señor, que puedan ver nuestra fe, nuestra confianza en ti a través de cómo vivimos, Señor. Y oramos, Señor Espíritu Santo, para que personas que están a nuestro lado puedan ver, Señor, nuestra forma de vivir a causa de la fe. Que nos vean en medio de la prueba gozándonos, Señor. Que nos digan locos, que nos pregunten qué te pasa a vos, si perdiste tu trabajo, si estabas en tu familia, si estás mal en tu salud. Pero nosotros con una sonrisa, con una alegría que solamente nos puede traer tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos dar testimonio a otros de tu fe en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te amamos, Señor. Gracias por esta clase. Gracias, Señor. Oramos para que tu presencia, Señor, esté con nosotros en cada momento, que podamos vivirte, que podamos sentirte, Señor. Y que aún en el momento de hacer la tarea, Señor, pueda ser un momento donde tu Espíritu Santo abra el entendimiento, dé sabiduría, traiga memoria los conocimientos que hemos visto, Señor. Y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.